El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando uno viene a Jesucristo, cuando la gracia alcanza, se apodera, conquista nuestra alma, nuestro corazón. Cuando el reino de los cielos viene a nuestra vida, cuando el perdón de Jesucristo se manifiesta con paz en nuestro corazón, comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. En ese momento, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos en un reino, en el reino de los cielos. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. Como dice el apóstol Pablo, segunda carta de Corintios 5, 17. Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, una nueva creación. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. En este seminario de crecimiento espiritual, que se llama Desde el Principio lo más importante, hoy quiero junto con vosotros estudiar cuál es la razón, cuál es el propósito y algunas veces cuál es la bendición de las tentaciones. ¿Qué significa eso, tentación? Es importante cuando uno vive con Jesucristo, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno quiere andar en el Espíritu, uno poco a poco se dará cuenta que tiene batallas. No estoy hablando de batallas en primera línea contra poderes diabólicos, sino son más batallas contra la propia carne. Porque si no sabes dominar tu carne, no puedes dominar a tus enemigos. Si no puedes dominar tu lengua, no puedes dominar a los demonios. Cuando uno viene al reino de los cielos, uno empieza a crecer, a aprender. Hay cosas que todos los cristianos lo tenemos en común, todos, que es que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Seas católico, adventista, presbiteriano, ortodoxo, seas de la iglesia anglicana, seas de la iglesia pentecostal, bautista, no importa de qué denominación, de qué iglesia cristiana vienes, todos tenemos algo en común. Nosotros creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Lo que nos une a todos nosotros cristianos es la fe en la persona de Jesucristo, su obra, sus palabras, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Eso nos une a todos nosotros. A partir de ahí, ya es interesante que algunas veces hablas con otros hermanos cristianos, pero en algunas cosas tienen otra opinión. Pero lo importante es que creemos que solo uno puede salvar, Jesucristo. Que solo uno te puede perdonar los pecados, Jesucristo. Y que solo en uno encontramos la vida, en Jesucristo.
Para nosotros cristianos, el epicentro de todo es la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en el centro de tu vida, entonces la luz de su palabra, de su presencia, de su amor, te alumbra el alma, el espíritu, para reconocer a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Por eso todos nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero, como dije, a partir de ahí ya hay cosas que también son muy importantes para crecer para nosotros. Por ejemplo, es muy importante tener una revelación sobre la gracia y la justicia de Dios, que somos salvos por la inmensa, preexistente, presente gracia de Jesucristo. Por su gracia somos salvos, no por nuestras obras, no por nuestra religión, la gracia de Dios que se manifestó, como dice la Biblia, la gracia que desde las eternidades nos fue dada en Cristo Jesús, pero ahora se manifestó por la apariencia de su Hijo Jesucristo. Es importante saber que somos salvos por la gracia, que somos justificados por la gracia, que somos perdonados por la gracia. Luego es importante conocer sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, preexistente, presente y venidero. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O como dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro os será añadido. Ahí te das cuenta la importancia del reino de Dios. Luego es importante conocer la vida, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes, querido oyente? Le prometo una cosa, que si lees la Biblia y pretende, si es posible, que leas todos los días 3 capítulos. 3 capítulos. 3 capítulos. Como dice Mateo 13:33, 3 medidas de harina que sean leudados por la palabra. Si lees 3 capítulos al día, entonces en un año has leído la Biblia completa. Cuando esa palabra toca tu espíritu, tu alma, y querido oyente, la Biblia es impresionante, llena de poder, de fuerza. La Biblia es impresionante. Déjame dar solo una anécdota. La Biblia dice que Jesucristo ha creado todo por el poder de su palabra. Imagínate por un momento que el sol en nuestro universo fue creado por la palabra. Fue creado por la palabra de Dios. Ahora imagínate, el sol en un segundo desata más energía que el ser humano jamás ha gastado y jamás gastará. Hasta hoy en la Tierra han detonado más de 2.200 bombas atómicas. Y aunque cogieras 1.000 millones de bombas atómicas, no llegarías al poder, a la energía que el Sol en un segundo desata. Ahora, si ese Sol tan inmenso, grande, tan impresionante, fue creado por la palabra, entonces mi pregunta es, ¿cuánto poder existe en la palabra de Dios? ¿Sabes cuánto poder existe? Que hasta aquel, el maligno, el padre de la mentira, Satanás, solo teme a la palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder que solo decir escrito está, hasta los demonios se tienen que someter a lo que está escrito.
La palabra de Dios es 7 veces purificada. Salmo 12, versículo 6. Es luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. También es sanidad para mi cuerpo, para mi alma, como dice Salmo 107 y como dice Proverbios 3 y Proverbios 4. Tu palabra santifica, Juan 17, versículo 17. Tu palabra alumbra, tu palabra guía, tu palabra aviva, tu palabra es un escudo, tu palabra es sanidad y tu palabra es una espada. La palabra de Dios es impresionante, querido. Pero hay otra cosa en la Biblia que para crecer sanamente tenemos que aprender un poco. ¿Qué significa eso? Tentación. ¿Qué significa tentación? ¿Por qué uno siente tentación? ¿Cuál es el propósito de la tentación? ¿Qué es la razón de la tentación? En griego, el Nuevo Testamento que está escrito en griego, hay 6 dialectos antiguos del griego, pero el griego del Nuevo Testamento, mejor dicho, el griego que se usa para el Nuevo Testamento es el llamado griego koiné. Es un griego común de la calle que día a día se hablaba en el mercado, en los negocios, en la vida. Había o existe también un griego clásico de los filósofos. No es el mismo griego, yo diría casi 90% la gramática, el significado, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es un griego mucho más, vamos a llamarle, elevado, educado. Pero el koiné fue elegido por el Espíritu Santo, porque Él no quería tocar en primera línea solo nuestra mente, sino nuestro corazón. Y para que el Evangelio pueda rápidamente difundido en todo el imperio antiguo romano, porque los romanos conquistaron militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó intelectualmente a Roma. El centro militar de aquel momento estaba en Roma, el centro del poder político en Roma, con el César. Pero el poder del pensar filosófico estaba en Atenas, el poder religioso en Éfesos, el poder del misterio, del mysterion, como decían los griegos, estaba en Delfi, el poder económico estaba en Antioquía, el poder, como hoy conocemos, de las Escrituras estaba en Alejandría, al norte de Egipto. Por eso, el idioma que se usaba era el koiné. El koiné, hoy, el Nuevo Testamento, tiene aproximadamente 11.460 diferentes palabras, más o menos en qué constelación lo cuentas, si cuentas la constelación de palabras o en qué texto original puedes mirar. Pero vamos a decir 11.460 palabras. ¿Por qué digo eso? Porque el griego, o déjame decir una cosa, nosotros en castellano, en alemán y en inglés tenemos muchas palabras que provienen del griego, muchas palabras. Cine, la palabra cine viene del griego kine, movimiento. Hay muchas palabras, audio, hay muchas palabras, el fono, hay muchas palabras que vienen Irene, muchas palabras tenemos nosotros que provienen del griego antiguo. Hoy todavía, en muchos sitios del mundo, para estudiar medicina hay que aprender griego, latín, porque muchas cosas solo se aprenden para tener un idioma común en griego, en latín. Y en el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras para esta palabra tentación. Hay diferentes palabras para tentación. Tienes que saber, por ejemplo, que en griego hay 9 diferentes palabras para hijo o hijos. Si yo tuviera 9 hijos, que Dios me guarde, y mi esposa también, si yo tuviera 9 hijos,
Entonces yo no te puedo decir, mira, te presento mis 9 hijos, sino yo te tengo que pronunciar los nombres como los pone en griego. En griego, por ejemplo, lo tengo aquí escrito, te lo puedo decir. Hay diferentes 9 nombres para el griego para pronunciar lo que es hijo. Lo mismo 9 nombres para la enfermedad. Es interesante. Y en griego, por ejemplo, si yo tuviera un niño en el brazo o mi esposa estuviera embarazada, se llama brephos. De ahí nosotros también conocemos el nombre embrión, pero brephos. Luego nepios, luego paidion, paidisque, país, technion, technon, neaniskos, neanías y finalmente huos, que significa hijo maduro, hijo de la herencia. Es interesante que Jesucristo nunca es llamado technion de Dios, paidion de Dios, sino solo huos de Dios. El que ya tiene la madurez para la herencia. En este pasaje que hemos leído de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, encontramos una palabra que es interesante. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa palabra aprobado, ahora tienes que saber que es una palabra en griego. Aprobado significa dokimos. Dokimos. Y es una de las palabras que el Espíritu Santo usa para ser aprobado, para prueba o para tentación. Si abrimos juntos, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 1, vamos a aprender algo de las tentaciones. Dice aquí Jesucristo, aquel que dijo que nada es imposible, Jesucristo dijo, nada es imposible. Pero oye lo que dice en Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos, atención, a sus discípulos, no a gente que son fans, que son personas que de vez en cuando quieren participar, no, a sus discípulos, gente que se ha comprometido con el Señor. Porque una cosa es ser un simpatizante y otra cosa es ser un verdadero discípulo. Estas palabras son a los discípulos. Ahora después voy a explicar por qué. Jesús dijo a sus discípulos, imposible, imposible. Interesante. Imposible es que no vengan tropiezos, o como dice otra palabra, escándalon o tentaciones. En griego encontramos la palabra, por ejemplo, para tentación, lo que hemos dicho, encontramos dokimos. Luego, scandalon. Ahora voy a explicar cada palabra. Y luego existe la palabra perasmos y perazzo. Muy importante. Parasmos y perazzo. Ok. En el Padre Nuestro aprendemos que tenemos que pedirle al Señor, Señor, líbranos, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y vamos a aprender también, dice primera carta de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Otra vez, impresionante dice aquí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Impresionante. Más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con cada tentación la salida para que lo podéis soportar. Ok. Santiago 1, versículos 12 y al 14, nos ayuda mucho para comprender lo que son tentaciones. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando yo llegue algún día al cielo,
Me voy a trincar a Santiago le voy a decir, por el amor de Dios, ¿cómo pudiste escribir bienaventurado el hombre, el varón que soporta la tentación? ¿Cómo pudo decir eso? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, atención, cuando de su propia carne, o, como dice aquí, concupiscencia, una palabra bien difícil, es atraído y seducido. Tú puedes solo ser tentado en lo que ya hay en ti dentro. Tiene que haber algo en ti para que puedas ser tentado, entrar en tentación. En Marcos 14 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Lucas 22:40 dice lo mismo, orad que no entréis en tentación. Hebreos capítulo 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto era el diablo. Y ahora oye el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Impresionante. Y oye lo que dice Hebreos 4, versículo 15, porque es también impresionante y ya seguimos con este pensamiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga compasión con nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo pasó por todas las tentaciones que tú jamás y yo podemos ser tentados, pero Él, dice, lo pasó sin pecado. Tentaciones son momentos de la verdad. Tentaciones, el momento de la tentación revela lo que hay en tu corazón. La tentación es la única forma de averiguar si estás preparado para el próximo paso, para el próximo nivel, para el próximo capítulo de tu vida. La tentación, si viene de Dios, permitida, porque esa es la palabra. Dios el Padre, Él no provoca la tentación, Él la permite. Él permite la tentación, Él lo permite. Como dice en Lucas capítulo 22, versículo 31-32. Ahí Jesucristo le dice a Simón Pedro, dice, Simón, Satanás ha pedido para que vosotros seáis zarandeados. Pero no temas. Yo he orado por ti, que tu fe no deje de existir. O como dice en griego, que tu fe no pierda el color, la vida. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero, me asombra una cosa. ¿Quieres saberlo? Todos son tentados, pero Jesucristo solo tuvo que orar por uno, porque sabía que si uno vence, los otros vencerán también. Interesante. Si tú eres pastor, si eres ministro de una iglesia, quiero decirte, yo creo que tú ya lo has aprendido también, que todo lo que le pasa a la iglesia, eso te pasa a ti en forma concentrada y mucho más aumentada. Todo lo que la iglesia va a pasar, primero se manifiesta o es el pastor es atacado. Por eso, la tentación que el pastor no vence es la tentación que va a tomar lugar en la iglesia. Por eso, corrección viene por arriba.
inspiración viene por arriba. Y si el enemigo quiere destruir una iglesia, lo hace a través del pastor y de los líderes. Por eso, cuando un pastor entra en esa tentación, en ese tiempo de presión, quiero decirte, querido compañero, pastor, líder, no solo pienses en ti, sino también en todos los que van detrás tuya. Si tú no vences, ellos tampoco van a vencer. Si tú no oras, ellos no oran. Si tú no ayunas, olvídate, ellos tampoco. Si tú no lees la Biblia, ellos no lo van a hacer. Y si tú no diezmas y ofrendas y honras a Dios, ¿para qué se lo dices al pueblo? El pueblo solo es el espejo, solo refleja lo que el pastor vive en su vida íntima con el Señor. Por eso dice aquí el Señor: Simón, pero el diablo ha pedido de zarandearos. Eso es lo que sucede en una tentación. ¿Qué pasa en un zarandeo? En un zarandeo, cuando uno viene del campo, sabe de lo que estoy hablando ahora. En un momento, el trigo se echa en una plaza. Nosotros de niño tuvimos la posibilidad de tener una plaza de esa, una era, donde se echaba el trigo, entonces se echaba el trigo y entonces por encima pasaba el trillo, una tabla con cuchillos, con dientes, con piedras, le llamaban dientes, pero son piedras, para abrir el trigo. Y también en el profeta Isaías 41, versículo 15, podemos leer lo del trillo. Porque oye, esa es una palabra que el Señor me dio a mí hace mucho tiempo. Me dio una palabra, fue impactante esa palabra. De verdad me conmovió, me dijo: he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, o, como dice, doble hoja, doble filo de espada. Trillarás los montes, que es un sinónimo para los poderes diabólicos, y los molerás. Y los collados reducirás a tamo. Y la aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, y te gloriarás en el Santo de Israel. Algo que el Señor puso en mi vida proféticamente fue que la enseñanza que yo iba a dar iba a ser esa clase, que iba a abrir el trillo, que iba a sacar la belleza de la palabra en los corazones de la persona. Y sabes, el trigo, antes de ser zarandeado, tiene que ser tratado. ¿Cómo? Cuando viene la cosecha, entonces se corta el trigo, se echa en la era, y luego hay diferentes formas. Una es que se coge el manojo del trigo y se pega contra una piedra, o se coge lo que nosotros conocemos de las películas de los chinos, un nunchaku, y con el nunchaku, con un palo, se le pega al trillo, no sé cómo se llama en español, y luego con un buey o a un burro o una mula se le ataba una tabla con piedras. Encima de la piedra se ponía piedras, roca grande, para que tenga peso, o los niños, en ese caso a nosotros. Y ese buey daba vueltas todo el tiempo pasaba esa tabla. Por eso dice el apóstol Pablo, y 3 veces aparece en la Biblia, que no le cierres la boca al buey cuando está trillando. Eso significa, no le cierres la boca al pastor, a los líderes, que puedan comer de la obra. Tienen todo el derecho. No meterse en los bolsillos, no. Solo lo que te puedas comer, ¿de acuerdo? No esconder por ahí, no. Sino, no cierres la boca. Puedes comer, puedes vivir del Evangelio, pero el Evangelio no está para enriquecerse, para hacerse millonario. No es esa la cosa. O como me dijo el otro día mi esposa, tú nunca serás millonario.
Y dije, no digas eso, yo tengo fe. Y ella me dijo, sí, lo sé, pero todo lo que tienes lo regalas, lo compartes. Por eso tú nunca llegarás al 1.000.000. Y dije, creo que tienes razón. Porque yo le dije al Señor un día, y no hace mucho tiempo, le dije, Señor, si tú me haces príncipe de Egipto, yo te prometo que voy a alimentar a mis hermanos. Y le he prometido al Señor que todo lo que Dios me dé, todo, lo voy a compartir. Solo hay ciertas cosas que no comparto con nadie. Primero, mi esposa, mis hijas y mi Biblia. Punto. Es lo único que no comparto. Pero cuando tú eres bendecido, deja que otros sean partícipes también de esa bendición. Cuando el trillo pasa por el trigo, el trillo abre, y entonces uno venía con el aventador, como dice Mateo 3, versículo 12, su aventador está en la mano, imagínate, es como una pala, se echaba para arriba el trigo, y entonces el viento se llamaba el tamo, creo que se dice en español. Pero oye una cosa, detrás de eso, entonces se cogía el trigo, y entonces se tenía que pasar por el aventador, creo que se llama en español. Ahora, tengo una buena noticia, atención, tenemos que ser zarandeados. Tengo una buena noticia. ¿Quién será zarandeado? Solo que trae fruto. Una iglesia que no trae fruto nunca tendrá trigo y nunca es necesario de zarandear. El zarandeo solo es un indicativo que las cosas van bien. Déjame decir otra cosa. Oíme, solo la gente santa será tan tentada, no gente mala. ¿Por qué? Porque los malos, ¿para qué vas a tentar a un malo? ¿Para qué vas a tentar a una persona que vive en adulterio, que dice que es cristiano? Ahí no hay ninguna tentación. Esa persona ya está descalificada por su propio comportamiento. Todos vivimos de la gracia, pero la gracia no es el cheque en blanco para pecar. No. ¿Sabes? Tentación, como dice en griego, dokimos, o escandalón, o parasmos, como dicen otras palabras, o parazzo, son o pasan las personas que de verdad aman al Señor de todo corazón. Solo personas que viven en el temor de Dios van a entrar por esas tentaciones. Y sabes, existen diferentes formas de tentación y quiero que estéis atentos. Oíme por favor, attention please, porque es muy importante. Si tú quieres crecer sanamente en el Espíritu, tienes que comprender la razón por qué vienen tentaciones, o la forma como vienen tentaciones, el propósito de las tentaciones. Primero, existen tentaciones que purifican. Sí, déjame explicarte. A ver. En el tiempo de tentación, que tenemos un ejemplo muy bueno en la vida del Señor Jesucristo, Mateo 4 y Lucas 4, ahí sucede algo. Atención lo que dice Lucas 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por el diablo. Cuando Jesucristo regresa de ese tiempo de tentación, oye lo que dice versículo 14. Acuérdate, versículo 1 dijo, Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. No todos los que están llenos con el Espíritu Santo tienen el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? La tentación convierte llenura en poder. ¿Qué significa eso? En el momento de desierto, de tentación, si es permitida por el Señor, y quiero decirte una cosa, no fue Satanás el que llevó a Jesucristo al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. Más, si yo te digo, la palabra que pone aquí en griego es que casi no te la crees, no te lo crees. Esa palabra llevado en griego significa empujado. El Espíritu Santo
empujó a Jesucristo a la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo entró en ese tiempo de tentación al principio de su ministerio? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo que nadie podía entrar a la casa del hombre fuerte si primero no ataba al hombre fuerte, y entonces podía sacar su casa. Queridos, la razón por qué Jesucristo de Nazaret, ese hombre de Galilea, el carpintero de Galilea, que pensaban que era hijo de José, de María, ¿sabes por qué Jesucristo podía vencer los demonios, echar los demonios fuera y tener poder sobre toda carne? Porque dice Juan capítulo 17, hay un versículo impresionante que dice en versículo 2, dice: como tú le has dado poder sobre toda carne. Jesucristo tenía el poder sobre toda carne. Y quiero decirte, querido oyente, si tú tienes una gran dificultad en tu carne, en tu carácter, quiero decirte que Jesucristo tiene el poder sobre esa carne. Si tú le pides ayuda, Él te va a ayudar en el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesucristo pudo vencer a Satanás durante esos 3 años y medio? ¿Por qué? La razón fue porque Jesucristo cumplió lo que Él dijo en Mateo 12, versículos 27, 28, 29. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. Marcos 3, versículo 27, lo mismo. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no la ata. Jesucristo fue al desierto, se enfrentó a Satanás cara a cara. Y Satanás, que él estaba acostumbrado a manejar toda la carne de todos, por primera vez se enfrentó a un hombre que no andaba en la carne, sino en el espíritu. Jesucristo fue tentado, pero le venció a Satanás allí en el desierto. Por eso tenía autoridad completa sobre todo el reino de Satanás. Y hay tentaciones que te purifican. Hay momentos de presión en tu vida que tú entras, no sabes por qué entras. Uno no lo sabe todo. Si tú eres cristiano, no te creas que tú sabes todo. Perdona, no lo sabes. Lo importante es que tú confíes en el Señor y que confíes que Él sabe hacer lo mejor de tu vida. Hay tentaciones que purifican, que son las tentaciones permitidas por Dios. Y luego hay tentaciones que son tentaciones del enemigo para humillarte. ¿Sabes, querido oyente? Es interesante que la palabra ayunar significa en hebreo y en griego significa humillarse. Cuando tú mismo te humillas. Y querido oyente, no sé cómo explicarlo, pero no se puede imaginar la importancia del ayuno. Sea ayunar un mediodía, sea ayunar 3 días, 4 días, no importa, el ayuno es tan impresionante, te bendice. El ayuno, yo digo verdadero ayuno, no de estos religiosos, porque algunos intentan con el ayuno comprarse cosas de Dios, entre comillas. Eso no funciona. El ayuno no es para convencer a Dios, el ayuno es para controlar tu propia carne. En el ayuno no se vencen los demonios, porque demonios son espíritus que no conocen la carne. En ayuno tú te vences a ti mismo y entonces tienes el poder sobre los demonios. Primera tentación es la tentación que te purifica, la tentación permitida por Dios. Él permite la tentación. ¿Por qué? Porque en todos nosotros hay algo. Y si Dios permite esa tentación, es para que esa cosa mala que hay en ti salga a la luz. Tú no sabes lo que hay en ti hasta que venga el tiempo difícil en tu vida. Cuando viene la presión, cuando vienen los ataques, entonces te das cuenta de lo que hay en tu corazón. La segunda forma de ser tentado es una humillación, que el diablo quiere humillarte.
esa tentación que el enemigo envía, mejor dicho, provoca, es para destruirnos, ensuciarnos y contaminarnos. Cuando entras en esa tentación, es para que seas avergonzado. Porque dice segunda carta de Timoteo, acuérdate lo que hemos leído, preséntate a Dios como trabajador aprobado, que no tiene que avergonzarse. ¿Sabes? Cuando tú sientes vergüenza, y os voy a decir una cosa, no sé, bueno, voy a intentar de explicarlo. Me asusta la poca vergüenza que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque la vergüenza vive en la conciencia. Hay poca vergüenza. Hay poca vergüenza de destapar lo más perverso que hay en uno. Es como abrir la puerta, la tapadera, y enseñan todo lo perverso que hay en uno y no le dan vergüenza. ¿Por qué? Porque también se han perdido los parámetros de la luz y de las tinieblas, de la verdad, de la mentira. Cuando uno siente vergüenza, uno lo siente en su conciencia, en lo profundo de su corazón. Y quiero decirte, en esta guerra, no te puede dar vergüenza de nada. Si hay algo que te da vergüenza, como cristiano, es algo que tienes que llevar a los pies del Señor para que Él te perdone. Yo me sorprende cómo personas pueden vivir ocultamente en pecado, en una perversidad, y no le dan vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia está muerta. Cuando el diablo quiere humillarte, es para ensuciarte, para bloquearte, para humillarte, para pasarte por los suelos. Pero, tercero, hay tentaciones que te cualifican. Que cuando entras en esa tentación, se revela lo que hay verdaderamente en ti. Hay un versículo en 1 de Pedro, capítulo 1, que habla de la necesidad. Dice, lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, estáis afligidos en diversas pruebas. Ahí aparece la palabra parasmos, que significa tentación. Para ser sometida a prueba, otra vez, esa fe. Otra vez, me explico. A ver. Quiero a ver si puedo... Sí, voy a intentarlo. Vamos a tomar dos palabras en griego y quiero que estéis atentos. Cuando dice aquí que tenemos que entrar por diferentes pruebas, la palabra prueba aquí se llama parasmos, para que sea sometida a prueba, otra vez la palabra prueba, pero también no ponen parasmos, pone dóquimos. ¿Os dais cuenta de la riqueza del griego? Dice, para que sea la fe se revele que es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, y otra vez dóquimos, dice que sea para la alabanza de Dios. A ver, attention please, atención. Pedro dice que todo lo que es de Dios tiene que ser puesto a prueba. Cuando el Señor te revela una cosa, eso será puesto a prueba. Cuando el Señor te bendice, eso será puesto a prueba. Cuando el Señor te abre las puertas, eso será puesto a prueba. ¿Nunca has leído Isaías 54? Cuando dice el Señor, alarga tus cuerdas. ¿Qué dice? Alarga tus cuerdas. ¿A que sí? Pero ¿cómo sigue el versículo? Ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tu habitación no sea escasa. Alarga tus cuerdas. Y ahora oye esta palabra. Refuerza tus estacas. ¿Sabes qué?
solo si la estaca está profundamente en el suelo, tu bendición va a sobrevivir el viento de la tentación. ¿Qué sirve que el Señor te bendice? Como dice 1 de Crónicas 4, versículo 10, y ensancha tu territorio si no tienes las cuerdas largas. ¿Sabe lo que a mí me sorprende, querido oyente? Que el Señor en Isaías 54 dice, ensancha ensancha el sitio de tu tienda y alarga las cortinas de tus habitaciones. Dice, no seas escasa. ¿Sabe lo que dice en hebreo? No ahorres. Esa fue la palabra que el Señor me dio a mí hace muchos años, de no esconder nada de ahorros. No ahorres. Y alarga tus cuerdas. Y yo le pregunté al Señor, pero pregunta, momento, ¿por qué en el tabernáculo de Moisés das medidas? Dices, tantos codos tiene que ser, tantos pies, tantas palmas de la mano, pero aquí no. Y lo que el Señor puso en mi corazón fue esto. Tú eliges lo grande que es tu tienda. Alarga tus cuerdas. ¿Cuánto, Señor? Lo que tú quieras. Porque contra más largas las cuerdas, menos el viento de la tentación le puede afectar. ¿Sabes? Cuando el Señor tiene un nuevo capítulo, cuando te quiere llamar a algo nuevo, primero tiene que aprobarte si la fe que tienes es de verdad de Dios. ¿Sabes? Si el Señor te revela la gracia, vendrán situaciones que requieren la gracia. Y yo voy a decir una cosa, queridos. Hacemos un favor, hazte tú un favor y no le pidas al Señor paciencia. Porque si tú le pides paciencia, te va a enviar situaciones que te van a consumar. La paciencia ya viene por el trato de la gracia y de la fe y del Espíritu Santo. Porque cuando uno dice, Señor, dame paciencia, estás llamando a los demonios más pesados, gente cansina que necesitas paciencia como nunca antes en tu vida. Ten cuidado lo que oras. Existen tentaciones, primero, que son permitidas, son para purificar. Segundo, existen tentaciones que son para humillar. Y terceras son tentaciones que nos cualifican al próximo obra o nivel del Señor. Ahora, existen tentaciones, cuarto, y quiero terminar con esto, que nosotros atraemos con nuestro propio estilo de vida. ¿Quieres huir algo? Las tentaciones te ofrecen cosas legítimas de forma ilegítima y en un momento ilegítimo. Las tentaciones muchas veces es solo para saber dónde tú estás espiritualmente. Las tentaciones marcan los puntos débiles de tu vida. Déjame terminar con este pensamiento. Atención con las tentaciones, porque las tentaciones revelan los puntos débiles en tu vida. Solo quiero que me des atención a este pensamiento. Como dije, en griego existen diferentes palabras para tentación: dokimos, skandalon, parasmo, parazzo. Ahora, en la literatura griega antigua, que existe mucho, hoy en día tienes la posibilidad, tienes libros. Yo tengo libros que hasta hoy no existen electrónicamente, aunque Google está haciendo un trabajo de escanear todos los libros del mundo, todavía le queda mucho aparato. Y yo tengo libros que de 1815, 1875, y son libros específicos que te expresan qué, cuándo, cómo, quién usó cuál la palabra en qué obra griega. Tengo libros que me dicen quién de los filósofos, quién de los escritores, en qué momento, de qué forma usó esa palabra en griego. Cuando aparece la palabra parasmos o pagazzo, aparece en un momento en una guerra. En una guerra, y intentaron de
entrar en una ciudad. La ciudad tenía un muro y no se podía entrar. Entonces enviaron espías con pintura para marcar el lugar débil de la muralla. Esos espías de noche se acercaron a la muralla y observaron cuál era el punto débil para poder atacar. Y si encontraban un lugar que era fácilmente de entrar en la ciudad, entonces ellos marcaban con pintura, algunas veces le hacían una cruz, algunas veces otra señal, marcaban ese punto débil del muro. Y esos hombres, esos espías, se retiraban y se escondían de nuevo. ¿Sabes cómo le llamaban a eso? La tentación. Porque luego de día, el ejército atacaba específicamente en ese punto marcado. ¿Sabes? Satanás, sin darse cuenta, muchas veces los demonios te hacen un favor. Si tú eres tentado en algo, es porque los demonios han encontrado un punto débil en tu vida. O quieren provocar un punto débil. Quiero decirte que la tentación es solo la marcación para lo que viene, la destrucción. Si eres tentado, solo están haciendo una marca para regresar con más fuerza. Por eso, te doy un consejo, querido hermano, querida hermana. Cuando eres tentado, pregúntate por qué yo fui tentado en esta situación. Y te doy un consejo. En lo que eres tentado, tienes que ir al Señor y pedirle ayuda. Y que Él fortalezca ese punto débil. Y luego sucede una cosa, que se cumple lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Por eso, para crecer sanamente, tienes que saber una cosa. ¿Vendrán tentaciones? Claro. ¿Con diferentes razones? Sí. Pero si tú quedas cerca del Señor, de su gracia, de su presencia, en su amor, entonces tú verás como el Espíritu Santo, como dice Isaías 40:31, mas los que confían en Dios reciben nuevas fuerzas. Por eso, querido, no temas a la tentación. Y déjame terminar con esto. Atención. Al diablo se le resiste, pero de la tentación uno tiene que huir. Si tú eres tentado, huye de la tentación, porque contra más tiempo permaneces con ella, más poder va a tener sobre tu vida. La Biblia dice, resistid al diablo, pero huid de la tentación. A la tentación no se le resiste, se huye, porque mejor gente que tú y yo ya ha caído. Por eso, queridos, como dice Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que ha pasado el fuego, la presión, la tentación. ¿Por qué? Porque hay muchas obras lindas que hacer. Preséntate tú a Dios aprobado, que la próxima vez que Él tenga que hacer algo, Él sepa que puede contar contigo. Con vosotros, queridos, Pastor Juan Cano.